buenas noches, estimada Magíster María Gabriela Espinosa Bravo, docente de la materia de gestión de base de datos. Es un honor presentar al grupo E, Astudillo Vargas, Marley, Mariela, Bustamante Calero, Cindy Nayeli, Coque Quispe Félix, Gómez Quiñones Andreina, Maridueña Álava Joana, Peralta Barona Luis Felipe, Prado Robles Judith y Román Rosario María Carolina, quienes expondremos sobre el análisis de gestión y optimización de base de datos en la aplicación de inteligencia artificial en la optimización de base de datos relacionales. A continuación, inicia la exposición la compañera Marley Astudillo. Buenas noches, estimada ingeniera. Continuando con la explicación, le voy a hablar sobre la introducción de nuestro trabajo, la explicación del tema y su relevancia en la actualidad. La gestión eficiente de bases de datos relacionales constituye un pilar fundamental para el funcionamiento óptimo de los sistemas informáticos empresariales modernos, en un contexto donde el volumen de los datos crece exponencialmente. Las organizaciones requieren soluciones innovadoras que permiten mantener altos niveles de rendimiento sin comprometer la integridad y disponibilidad de la información. La inteligencia artificial ha emergido como una tecnología descriptiva con potencial de revolucionar múltiples aspectos de la administración de bases de datos. Los algoritmos de la IA pueden identificar patrones complejos en grandes volúmenes de datos, automatizar procesos de toma de decisiones y optimizar recursos de manera dinámica. Dentro del desarrollo y análisis tenemos la problemática identificada y su impacto. Los sistemas actuales de gestión de bases de datos carecen de mecanismos automáticos para adaptarse a patrones de uso cambiantes, lo que resulta en tiempos de respuesta lentos, uso ineficiente de recursos y altos costos de administración. La falta de automatización genera problemas operativos y degrada el rendimiento, especialmente en sistemas de alto volumen. Esto afecta a la confiabilidad, la escalabilidad y la productividad organizacional, dificultando la expansión de aplicaciones. Además, el costo de supervisión manual aumenta los gastos operativos. Las empresas con sus sistemas menos eficientes quedan en desventaja frente a competidores con soluciones más avanzadas. Dentro de la justificación de la investigación tenemos que la automatización tradicional de la base de datos depende de la intervención manual, lo que genera costos y errores. La automatización con IA ofrece una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. Esta tecnología puede transformar el manejo de bases de datos al hacer procesos más ágiles y precisos. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, que es analizar la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la automatización automática de bases de datos relacionales mediante la predicción de patrones de consultas. Como objetivos específicos tenemos implementar un modelo de clasificación para identificar consultas frecuentes y raras, evaluar la precisión del modelo propuesto en un entorno simulado, estudiar las implicaciones prácticas y limitaciones de la solución propuesta. Buenas noches, estimada ingeniera. Soy Cindy Bustamante y a continuación voy a explicar la parte del marco teórico, donde se va a explicar sobre las bases de datos relacionales y la optimización. Nos dice que las bases de datos relacionales basadas en el COD en el año 1970 organizan diferentes datos en tablas interconectadas, donde la optimización mediante la normalización y los índices y las consultas de SQL balancean el rendimiento de la lectura y de la escritura. La inteligencia artificial y el machine learning. Esto nos da a entender que la inteligencia artificial busca imitar las capacidades cognitivas humanas mediante las técnicas como el aprendizaje automático. Dentro de estas técnicas, los algoritmos, los supervisados como Navy Bayes clasifican los datos de manera efectiva en aplicaciones
como el análisis de texto, donde estos métodos de la inteligencia artificial van a ayudar a interpretar y también a organizar la información de manera efectiva y eficiente. La IA, donde está aplicada a la base de datos. Esta inteligencia artificial ha sido aplicada en la base de datos desde el año 1998. Nos indica que cuando Chowdhury y Narasaya propusieron diferentes sistemas automáticos para poderlos recomendar en los índices. Con el tiempo, esta tecnología evolucionó hacia el uso de las redes neuronales para la optimización de consultas y de clustering para particionamiento automático. Actualmente, los resultados actuales son los algoritmos de ML que reducen significativamente los tiempos de respuesta y automatizan las tareas manuales de administración para la base de datos. Tenemos la metodología. Dentro de la metodología tenemos que son los tipos de investigación que se refiere al estudio que combina la investigación documental, la revisión de literatura especializada, como implementación experimental para así poder validar los conceptos teóricos mediante la simulación práctica. Dentro de las herramientas y de las tecnologías tenemos lo siguiente: lenguaje de programación, biblioteca de Machine Learning, la gestión de datos, el análisis estadístico y el entorno de desarrollo. Dentro del diseño experimental se conforma por una base de datos simulada, un conjunto de datos, el preprocesamiento, el modelo de clasificación y la evaluación. Y por último, las limitaciones de las metodologías muestran el tamaño reducido del conjunto de datos, así como su simulación controlada sin la conexión real y también la clasificación binaria simplificada. A continuación voy a exponer sobre la propuesta de solución o innovación. Nos dice que la solución propuesta e implementada en un sistema inteligente se clasifica de consultas que monitorea patrones históricos, donde se registra y se analiza consultas SQL ejecutadas. También se clasifica automáticamente, donde utiliza algoritmos de Machine Learning para categorizar consultas. Y también optimiza dinámicamente, sugiere creación, eliminación de índices basados en predicciones. Y también adapta continuamente, actualiza modelos conforme evaluación del patrón de uso. En la arquitectura del sistema tenemos las consultas SQL, que nos dice que tienen un procesamiento, modelado de ML, clasificación y optimización. Vamos a ver el cuadro de la comparación de soluciones existentes, en el cual podemos ver los aspectos, los métodos tradicionales y la solución propuesta. En automatización sería el método tradicional manual, en la solución propuesta automática. En adaptabilidad el método tradicional sería la estadística, y mientras que en solución propuesta sería la dinámica. En precisión, su método tradicional subjetiva, y en solución propuesta basada en datos. En escalabilidad tenemos la método tradicional limitada y en solución propuesta alta. En costo operativo, el método tradicional es alto y la solución propuesta es reducido. A continuación, los resultados y discusiones. Tenemos los siguientes resultados, que son la métrica de rendimiento, en la que nos muestra la precisión general, o sea, el 100% en conjunto de pruebas. En Recall, el 100% para ambas clases. F1 Score sería el 1 para clasificación binaria. En predicciones de consultas nuevas tenemos el Select From, ventas where total, clasificada como frecuentes. En Update, producto set, precio, where productos ID, se la clasifica como rara. En la interpretación de resultados, los resultados obtenidos deben interpretarse considerando las limitaciones experimentales. La precisión del 100% refleja la simplicidad del conjunto de datos. En entornos reales se esperaría mayor variabilidad y complejidad en los patrones de consultas. Los patrones significativos serían las consultas select con condiciones de filtrado tienden a ser frecuentes, y también las consultas de modificación, como sería update, delete e insert, tienden a ser raras. A continuación, continuamos con implicaciones prácticas, que nos dice que está en la automatización de índices,
el sistema podría ser creado automáticamente. En optimización de recursos, prioriza los recursos para consultas de alto impacto. En monitoreo proactivo, identifica cambios en patrones de uso. Reducción de costos, menor dependencia de intervención manual especializada. En límites y desafíos, la escalabilidad, validación necesaria en conjuntos de datos de mayor volumen. En diversidad de consultas, manejo de sintaxis SQL compleja y variada. En evaluación temporal, adaptación a cambios en patrones de negocio. Falsos positivos negativos, impacto de clasificaciones incorrectas en el rendimiento. Muy buenas noches, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Andreina Gómez y vamos a hacer lo que es la muestra de fragmentos de código Python, que para una clase llamada se llama optimizador de base de datos. Esta clase parece estar diseñada para manejar operaciones relacionadas con base de datos y posiblemente alguna forma de procesamiento de texto o machine learning. Este método init constructor inicializa varios atributos de la clase self-count y self-cursor. Se iniciarán a node probablemente para almacenar la conexión a la base de datos y el cursor respectivamente. El self-modelo se inicializa con multinomial. En este caso, lo que sugiere que se utilizará un clasificador Naive Bayes multinomial para tarea de aprendizaje automático. El self-vectorizer se inicializa con tfidf vectorizer o con vectorizer dependiendo del valor de usar tfidf. Esto indica que se usará para convertir textos en representaciones numéricas, que son los vectores. El self-label encoder se inicializa con label encoder, lo que usa comúnmente para codificar etiquetas categóricamente en números. El self-datos entrenamiento se inicializa a node probablemente para almacenar los datos de entrenamiento. El self-modelo entrenado se inicializa para false, en este caso viene a ser una bandera, para indicar si el modelo ha sido entrenado. Método crear base de datos simuladas. Este método imprime el mensaje creando base de datos simulada, luego establece una conexión a una base de datos SQLite en memory usando SQLite, en este caso ThreadsConnect. Finalmente obtiene un cursor para interactuar con la base de datos. Tenemos lo que es el análisis de datos simulada, que en esta imagen, bueno, en este código prácticamente, muestra lo que es un fragmento de código Python donde se ejecuta una consulta SQL para crear una tabla en una base de datos. Lo que hace este código es, en self-cursor execute, esto indica que se está utilizando un objeto cursor probablemente de conexión a una base de datos, como SQLite, que para ejecutar una sentencia SQL, las triples comillas simples se usan para definir una cadena de texto multilínea en Python. Créate tabla, historial consulta, esta es la sentencia de SQL que crea una nueva tabla en la base de datos, llamada historial consultas. Definición de columnas, dentro de la paréntesis se definen las columnas de la tabla, y integer primary key auto increment, que es una columna int de tipo entero, que es la clave principal y se incrementa automáticamente. Consulta text not null es una columna consulta de tipo de texto que no puede ser nula, tipo text not null, que es una columna de tipo texto que no puede ser nula tampoco. En fecha ejecución timestamp, default current timestamp, esta columna fecha ejecución de tipo fecha y hora, que por defecto tomará la marca de tiempo actual cuando se inserte un registro. El tiempo de ejecución ms integer es una columna tiempo de ejecución. ms de tipo entero, tablas involucrada text, que es una columna tabla involucradas de tipo texto. Usuario text, que es una columna usuario de tipo texto. Y en síntesis, este código crea una tabla de base de datos llamada historial consultas, que es para almacenar la información sobre las consultas, incluyendo un identificador. El texto de la consulta, su tipo, en este caso son la fecha y la hora de ejecución, el tiempo que tardó, las tablas involucradas y el usuario que les... Buenas noches, ingeniera, les saluda Mercy Maridueña. Continuando con nuestro código, que es un conjunto de datos de entrenamiento, como podemos observar. Hemos creado la tabla de matriz de registro de procesamiento, ¿no? Nos da un parámetro para rendir cuántas variables están ingresadas. Como podemos observar, el sistema utiliza una database balanceado que incluye, esto va a incluir tantas veces como
el print, insertar datos simulados. En el área de insertar datos simulados tenemos el select from de ventas, frecuente en ventas y emisión. Asimismo tenemos sus consultas. En los datos de la consulta de entrenamiento que vamos a cargar en nuestros datos para el entrenamiento en query. Como podemos observar en query, los datos que obtenemos en select from, una vez el cliente en frecuente. Asimismo tenemos una consulta rara en un data y delay e insertar. Estas operaciones son de mantenimiento y las consultas frecuentes son de select con filtros comunes o operaciones de consultas regulares, ¿no? La carga de datos para el entrenamiento, tenemos sus características que son en SQL Query. También asimismo, el algoritmo de Machine Learning implementa procedimientos de textos. Estos procedimientos de textos es entrenar el modelo de CLTs en SIN 03 Rodan, State 40, en X, cell y datos en entrenamiento de consultas, y Y es igual al cell de datos, entrenamientos de tipo. En numeral tenemos vectores de consulta SQL y en X vectorialización de cell, vectorial del filtro de transformar X, ¿no? En la técnica utilizada en vectores de texto mediante Count Vectory o TF menos y EDF Count Vectory convierte en texto en matriz de frecuencias de términos e TF de IDF asigna pasos basados en frecuencias importantes relativas. Como podemos observar aquí, la justificación teórica de Russell y Novick en el 2020 indica que los vectores de texto es fundamental para los algoritmos de ML. Procesan información textual como consultas en SQL. El modelo Noy-Bryan multinominal es para las proyecciones. Estas proyecciones son en Select modelo multinominal AINB, Select modelo Field X train y train. Fundamentos matemáticos en el algoritmo de Noy-Bryan, cálculos probabilísticos y posterior usado para el teorema de Bryan, como P clase consulta, P consulta clase, X clase y P consultas. Estimada Magister, buenas noches, compañeros. Vamos a con la explicación del debe evaluar modelo Shell, ¿no? Vamos con el Inox Shell modelo entrenado e implementamos validación de prerequisitos mediante excepción, valúo error para garantizar integridad del flujo de trabajo. El print en la evaluación del modelo sería generamos encabezado estructurado por la sección de evaluación del modelo. Print en ese reporte de clasificación. La clasificación, el report proporciona métricas esenciales, precisión, recal, F1, score y soporte. Cuantificar objetivamente el rendimiento del clasificador. El CM, igual confusión matriz. Generamos matriz de la confusión para visualizar distribución de clasificaciones correctas e incorrectas, identificando tipos de error más frecuente. CV scores. Para reducir riesgos de selección, obtener estimación confiable del rendimiento generalizado. PRIM. Precaución, validación cruzada. Presentamos media e intervalos de confianza de la validación cruzada con formato de precisión científica. El Inox Shell modelo entrenado. Aplicamos consistentemente validación de estado para mantener robustez en el manejo de excepciones. X nueva Shell vectorización.
Ejecutamos transformación vectorial, manteniendo consistencia de dimensiones del espacio de características en entrenamiento. Predicciones y probabilidades. El modelo Predict clasifica consulta, mientras Predict proporciona probabilidades posteriores para evaluar confianza de predicciones. For-in consulta en enumerate. Iteramos sobre consultas instruyendo clasificación y probabilidad máxima, formateando salida con información contextual estructural. Y frecuente. Sistema de recomendaciones basado en reglas con umbral de confianza 0.7 para generar sugerencias automáticas de optimización. TFC, datos de entrenamiento copy. Procesamiento mediante expresiones regulares para extraer tipos de operaciones SQL, creando una nueva dimensión de análisis. Operaciones. Construimos la tabla de contingencia bidireccional usando ROW-B para examinar distribución conjunta de operaciones y frecuencia. Tiempo por tipo. Calculamos estadísticas descriptivas de tiempo de ejecución mediante funciones de agregación agrupadas por tipo de consulta. Todas las tablas. Implementamos en las entidades para extraer todas las tablas referentes, aplicando técnicas procesamientos de texto. From colección import center tablas frecuentes. Utilizamos Counter para analizar de frecuencia, aplicando ranking estadístico para identificar recursos más utilizados en el sistema. Gracias. Estimada Magíster, buenas noches, compañeros, buenas noches. A continuación, trataremos sobre la implementación de optimizaciones sobre las recomendaciones automáticas de índices, para lo cual trataremos sobre el dev, generar recomendaciones, self, que son las consultas frecuentes, el for int, round in, consultas frecuentes, consulta round, if where, en consultas upper. También sobre la lógica de optimización, trataremos sobre las consultas clasificadas como frecuentes, candidatas para índices, análisis automático de clausuras where, identificación de columnas de filtrado, sugerencias específicas de creación de índices, el monitoreo proactivo, que es el sistema que detecta automáticamente las consultas de modificaciones que requieren programación especial, las consultas lentas que superan perceptibles de rendimiento y los cambios en patrones de uso que requieren reoptimización. También sobre la validación experimental, que son las pruebas con consultas nuevas. Consultas nuevas, select from, ventas where, UDEP, producto set precio, select count, from, clientes where. Resultados, optimizador, predecir consultas nuevas. La interpretación de resultados con el select, con filtros correctamente clasificadas como frecuentes, UDAP, delete, adecuadamente identificadas como raras, confianza de modelo en predicciones exitosas. También trataremos sobre las limitaciones y consideraciones técnicas, limitaciones actuales, como es el tamaño de dataset, 20 consultas limitado para generalización, ambiente simulado, SQLite en memoria versus sistemas empresariales, clasificación binaria, simplificación de patrones reales más complejos, el impacto y aplicaciones prácticas, los cuales son los beneficios demostrados como la automatización, que es la reducción de intervención manual especializada, la precisión, clasificación exacta de patrones de consultas, la eficiencia, recomendaciones basadas en evidencia estadística y la escalabilidad, que es la arquitectura modular para expansión. También sobre los casos de uso empresariales como el e-commerce,
que es la optimización de consultas de catálogo y ventas. Fintech, que es la mejora de rendimiento en transacciones financieras. Healthcare, la aceleración de consultas en registros médicos. Y la logística, que es la optimización de consultas de inventario y tracking. Estimada Magíster, soy Carolina Román. Continúo con las conclusiones y recomendaciones, ¿no? En sí, las conclusiones es un estudio donde nos demuestra la viabilidad de emplear las técnicas de inteligencia artificial para optimizar sistemas de gestión en base de datos, ¿no? En sí están los modelos de aprendizaje automático, donde identifican con patrones de alta precisión en consultas SQL, donde nos permite una automatización, ¿no? Confiable, tanto que los resultados nos sugieren una escalabilidad, ¿no? Para entornos empresariales complejos, donde nos dan una reducción de la intervención humana. Tenemos las limitaciones de estudio. Bueno, aquí el estudio nos presenta las limitaciones donde nos muestra un pequeño entorno virtual, categorizando simple, donde requiere pruebas en sistemas reales, en datos más amplios y evolución completa del impacto en el rendimiento para validar la utilidad. Las sugerencias para futuras investigaciones, bueno, aquí nos recomienda realizar estudios longitudinales, ¿no? Con datos históricos reales, explorando aprendizaje tanto profundo y aprendizaje por esfuerzo. Asimismo, desarrollar matrices integrales y complementos para Oracle, SQL Server y PostgreSQL, enfocándonos en industrias específicas. Asimismo, tenemos las aplicaciones para la industria, que es la adopción de IA en la gestión de base de datos, donde optimiza los costos, mejorando la experiencia del usuario, agilizando respuestas máximas de recursos computacionales y donde automatiza el mantenimiento tanto predictivo, elevando la confiabilidad y la competitividad organizacional. Esto sería como parte de la explicación del código que hemos desarrollado como Grupo E en la presente exposición. Agradecemos la presencia de todos los compañeros que aportaron en esta exposición, esperando que la misma cumpla con los objetivos de la materia. Muchas gracias, estimada magíster.